Bueno, hay muchos que no entregaron el trabajo práctico uno, lo cual no está bueno. Quiero darles la segunda clase con el segundo texto, el segundo tema importante que tenemos que ver. Les pido por favor que los que no hicieron el trabajo práctico uno lo hagan. Y ahora, avanzando un poquito, hay un texto que es el de García Delgado que habla sobre el juego imposible. Se basa en una teoría filosófica que es la del dilema del prisionero, en donde todos pierden. Y esa es la característica fundamental del periodo histórico de la Argentina entre 1955 y 1973, en donde hay lo que se llama un empate hegemónico. Ese empate hegemónico implica que ninguna de las dos fuerzas sociales, que ahora las vamos a caracterizar, se puede imponer sobre la otra y formar un gobierno duradero. En primer lugar, vamos a plantear cuáles son los dos bloques históricos que están enfrentados. El primer bloque histórico es el que vamos a llamar tradicional liberal agroexportador. Ese grupo es el que responde a los intereses de los sectores económicos de la Argentina que están vinculados a la exportación y que habían sido opositores al peronismo porque justamente el peronismo creó una institución que era el IAPI que fijaba precios máximos, es decir, a cuánto podían comercializar en el exterior las materias primas los productores asociados a un grupo muy importante corporativo de la Argentina que es la sociedad rural, que es fundamentalmente la que va a comandar este grupo agroexportador, liberal, ¿sí? Que va a tener mucho peso en términos políticos en el manejo de la economía argentina durante toda la etapa posterior al peronismo. Y sobre todo porque es un bloque tradicionalista también en términos de cuáles son las costumbres y el tipo de sociedad que le gusta desarrollar. Hay una visión muy conservadora, muy asociada a tres principios: Dios, patria y hogar. Esa visión tiene que ver con una característica fundamental de estos grupos de sostener una asociación muy fuerte con principios religiosos, con visiones muy conservadoras de cómo debe organizarse la sociedad y por otro lado también con una dinámica de funcionamiento de lo que tiene que ser la Argentina más cercana a una visión oligárquica de la Argentina, que es la que tenían las grandes élites de principios de siglo que planteaban que Argentina tenía que ser el granero del mundo. Esos grupos son los que presionaban al Estado argentino para que intervenga lo menos posible en la economía. Por un lado tiene una visión liberal en materia económica y por otro lado tiene una visión muy tradicionalista y conservadora en términos de cómo tiene que organizarse la sociedad. Por otro lado, hay otro bloque que está muy asociado a lo que generó el peronismo en términos de representación social, que es el bloque industrial, sobre todo de la pequeña y mediana industria, obrero, mercado internista. Es este grupo social vinculado al desarrollo del mercado interno, vinculado a una Argentina que tiene una mirada más industrial de cómo debe funcionar su organización social y, por sobre todas las cosas, a una Argentina que necesita de un Estado fuerte y de un Estado interventor e industrialista que le permita tener una competitividad asociada a proteger intereses nacionales que claramente, si no existe un Estado fuerte, es muy difícil de hacer. Esa visión es contrapuesta a la visión agroexportadora, liberal, tradicionalista, sobre todo porque primero hay dos visiones distintas del Estado, una de que el Estado no tiene que intervenir, la primera, otra de un Estado interventor muy fuerte, otra una visión negativa del peronismo contra una visión muy positiva del peronismo, y en el medio un debate acerca de qué tipo de sociedad necesitamos. Una sociedad tradicional, de control, con aceptación de un sistema político muy autoritario, y por otro lado, un sistema político más abierto, con aceptación del peronismo como el elemento ordenador del sistema político y con
muchos problemas en términos de ordenamiento, porque justamente es este sector, el mercado internista, obrero, industrialista, perdón, el que empieza a tener limitaciones para poder desarrollarse de la manera que pudo hacerlo durante el peronismo. Entonces hay un choque de intereses muy fuerte, y a ese choque de intereses entre esos dos bloques García Delgado le llama empate hegemónico, o en todo caso juego imposible. Hay otros autores que lo llaman empate catastrófico. En definitiva, lo que quieren decir los autores es que ninguno de los dos bloques, que están claramente diferenciados, pueden sacarse ventaja, formar gobiernos duraderos e imponer su forma de entender la sociedad, de manejar la economía y de caracterizar el Estado por sobre el otro. Y eso va a implicar diferentes mecanismos de cómo se va a ir resolviendo esa tensión, ese enfrentamiento. Veamos cuáles son esos mecanismos de resolución. García Delgado va a diferenciar tres momentos. Básicamente lo que va a decir es, previo a identificar esos tres momentos, que están estos bloques enfrentados y que el sistema político tiene una crisis de legitimidad. Legitimidad es cuando, o crisis de legitimidad es cuando la gente no acepta ser gobernada primero por el sistema político y después tampoco por otro tipo de alternativa, que es la que, por ejemplo, plantea el partido militar. Acuérdense que yo les dije que la vez pasada que los militares hablaban de que había llegado el tiempo de ellos de gobernar, porque la clase política, los políticos no lo sabían hacer o no lo podían hacer. El problema es que los militares reconocen que tienen una debilidad, que es una debilidad en el conocimiento de algunas áreas. Entonces los militares lo que terminan haciendo es creando un modelo, que ahora lo vamos a ver más adelante, que es el de delegar en algunas personas que pertenecen a determinados grupos económicos el manejo de una parte del Estado, sobre todo en los ministerios de economía. Y eso se ve muy fuerte en los gobiernos militares de la Revolución Argentina y en el gobierno militar de lo que fue la dictadura sanguinaria del proceso de reorganización nacional de 1976. En ese sentido, hay tres mecanismos de resolución que son las que plantea García Delgado. El primer mecanismo de resolución es lo que él llama semidemocracia o democracia restringida, que va entre 1958 y 1966. Esa semidemocracia o democracia restringida se manifiesta en la exclusión del peronismo del sistema político. Pasó con la elección de Frondizi, más allá de que Frondizi ganó la elección haciendo un acuerdo con Perón. En definitiva, el peronismo no pudo participar como tal de esa elección. Lo mismo sucedió después con la elección que le permitió ser presidente a Ilia con el 22% de los votos. Elecciones viciadas claramente en términos de legitimidad, porque el actor político más importante de la etapa en términos de representación no tenía dentro de la posibilidad electoral, excepto Frondizi cuando acuerda con Perón y Perón diciendo hay que votar a Frondizi, no tenía una representación clara dentro del sistema. Entonces, a eso García Delgado le llama semidemocracia o democracia restringida, como un intento de el bloque agroexportador, liberal, tradicionalista, de resolver esa tensión con el otro bloque. Eso claramente no funciona, estalla las dos veces que se organiza. Como estalla y no funciona, necesitan buscar otro mecanismo, y el otro mecanismo que buscan es el que va a iniciarse a partir del año 1966 y que va a durar hasta 1973, cuando gana Cámpora y vuelve Perón a la Argentina posteriormente, que es lo que vamos a llamar exclusión política. Básicamente, el modelo de exclusión política es lo que vamos a denominar modelo burocrático autoritario. El modelo burocrático autoritario es, por un lado, el control y el orden militar reemplazando a la política, reemplazando a los partidos políticos. Los militares asumen la función de gobernar el Estado,
Pero, y acá viene la trampa, delegan una parte de los ministerios, sobre todo el Ministerio de Economía, en los grandes grupos económicos que son los que ponen a los ministros de Economía. Eso es un acuerdo entre el sector militar y lo que vamos a llamar un grupo de tecnócratas especialistas en algo, en este caso especialistas en economía, por ejemplo, que se van a denominar tecnócratas, técnicos especializados en un conocimiento específico. Entonces los militares dicen, nosotros vamos a garantizar que la sociedad funcione así, vamos a reemplazar a los políticos, pero la economía se la vamos a dar para que la maneje la sociedad rural. Por ejemplo, que fue lo que sucedió durante una parte de la Revolución Argentina y sobre todo eso se replicó después con el golpe del 76. Los ministros de Economía siempre los puso el bloque agroexportador liberal tradicionalista, que compartía con los militares una visión de cómo tenía la sociedad, que era la visión tradicionalista, ¿sí? Eso es muy importante. Por otro lado, como ese mecanismo vimos que explotó con el Cordobazo, vimos que explotó fundamentalmente con la necesidad de tener que recurrir al peronismo para garantizar la paz social, ese bloque, el bloque liberal agroexportador, que es el que quería justamente terminar con esta lógica de un Estado empresario, de un Estado demasiado intervencionista, necesita generar otro esquema para resolver esa tensión política. Y el esquema que genera es el final, el último, el del 76 al 83, que es lo que García Delgado va a llamar desestructuración económico y social. Eliminar las bases constitutivas de esa alianza defensiva. ¿Cómo resuelve el sector liberal agroexportador tradicionalista la tensión política que había con el otro bloque? Primero atacando fundamentalmente las bases de acuerdo de esa alianza mercado internista. Destruye los sindicatos, desaparece a los dirigentes más importantes que tienen y los desaparece en términos de desaparición física. Cuando ustedes ven la tabla de quiénes son dentro del conjunto de los 30.000 desaparecidos el sector más importante, se van a encontrar que el 40% son sindicalistas o representantes de los sectores sindicalistas. El otro porcentaje significativo son sectores juveniles. Ahí está el núcleo fuerte de la alianza mercado internista. Ahí hay una claridad acerca de cómo eliminar el componente social de esa alianza. Y por otro lado, la destrucción económica. La dictadura impone una destrucción sistemática de las bases estatales en materia de protección social, de protección de la industria argentina, y abre el comercio para que ingresen productos importados, lo cual genera que la economía argentina tenga una gran apertura, por eso se llama política aperturista, lo que destruye la posibilidad de que la industria nacional pueda competir con el famoso Made in China. Y ahí es donde empieza la destrucción del otro bloque, es decir, se tiene que recurrir a un mecanismo dual. El mecanismo dual es, por un lado, el exterminio y por otro lado, la agresiva política económica neoliberal que tiene la dictadura para resolver esa tensión. Eso está muy claro en el texto de García Delgado y es muy importante que lo puedan ver, ¿sí? Entonces, en términos de repaso, la primera forma de resolución es lo que llamamos semidemocracia o democracia restringida. Eso básicamente se destruyó porque no tuvo capacidad la política de funcionar sin el peronismo, ¿sí? El desarrollismo, ese intento de debatir, de tomar algunas cuestiones del peronismo, pero eliminar al peronismo del sistema político, no funcionó y generó una crisis de legitimidad. La política y los partidos políticos empezaron a ser rechazados y abrieron un vacío que llenaron los militares con el discurso de la seguridad nacional, con el discurso de el modelo burocrático autoritario, esa alianza, ¿sí?, entre, por un lado, los militares diciendo bien el comunismo,
conservemos el orden, y por otro lado los sectores económicos concentrados poniendo en los ministerios algunas de sus personas más importantes. Y que claramente eso tuvo un límite importante en términos de representación, a tal punto que estalló en el Cordobazo y después tuvieron que recurrir al peronismo para poder garantizar esa estabilidad social por un tiempo. Como no pudieron garantizar la estabilidad social, necesitaron plantear un esquema superador, y ese esquema superador fue la dictadura militar de 1976, que, escuchen la premisa, planteaba una cirugía mayor sin anestesia. Es decir, eran una especie de cirujanos que venían a operar a la Argentina de un cáncer, que era el cáncer de lo que llamaban el comunismo. Pero en definitiva, ¿qué era el comunismo del que hablaba la dictadura militar? Por un lado era costumbres sociales contrarias a la visión tradicional que tenían, pero por otro lado era un Estado interventor fuerte que garantizaba el funcionamiento de un esquema en donde la clase trabajadora tenía mucho poder, en donde había sindicatos muy fuertes y en donde los sectores económicos concentrados de la Argentina, los sectores agroexportadores, el campo y los grandes bancos, no podían hacer los negocios que querían. Y ahí está el nudo de la cuestión, que nos terminó llevando a una Argentina en donde tuvimos un golpe militar sanguinario, una cirugía mayor sin anestesia y un planteo de la metáfora de una sociedad enferma, de una sociedad a la cual había que curar de un cáncer que en definitiva era destruir a ese bloque social que se oponía a los intereses económicos concentrados de la Argentina, que hoy por hoy siguen siendo los intereses económicos más poderosos. Hablamos del campo y hablamos de los grandes bancos, que son los que siguen ganando, inclusive en esta pandemia. Nos vemos.